introducirnos a esta parte de telemetría y Application Insights, vamos a ver que este campo se va ampliando, porque al final vamos a ver que podemos medir casi todo, ¿ya? Y viene bastante interesante. Entonces, para la gente que le interesa cómo medir esta aplicación, que es con la que trabajamos desde hace muchos años, ¿ya? Se viene interesante porque podemos aprender estrategias de cómo hacer mediciones sobre esta aplicación. Bueno, bueno, ahí veo algunos chicos que me conocen, ¿ya? Mi nombre completo es Alex Flores, ya soy, como dijo Mariano, soy Principal Solution Architect, ¿ya? Ahí comparto en la pantalla, esas son mis redes sociales por ahora. Vengo hace tiempo con esta inquietud de poder compartir los conocimientos, de poder compartir con la comunidad, digamos, en general. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo a través de esta comunidad que es Hola FNO, ¿ya? Y donde podemos hablar, discutir y compartir. Ahí también me agregué al grupo, que está bastante bueno, ¿ya? Y igual los invito a que se agreguen al grupo, al chat en WhatsApp, para que podamos conversar también. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Esta es nuestra agenda, ¿ya? Vamos a ver el monitoreo operacional, ¿ya? Luego nos vamos a meter de lleno en lo que es Application Insight, que es un objeto, un componente dentro de Azure que nos ayuda a monitorear las aplicaciones directamente. Luego vamos a ver telemetría aplicada con Dynamics 365. FNO, vamos a hacer una configuración, ya lo que le llamamos la instrumentación en vivo y en directo. La verdad no es tan compleja la configuración, y de ahí vamos a pasar a una demo mirando dashboard, y el valor agregado acá en este punto es que vamos a poder ver ejemplos reales, ¿ya? Y con esos ejemplos vamos a poder al final tener una idea, por ejemplo, del modelo de costos más acercado a la realidad con que con lo que vamos a llegar a consumir en Azure, ¿ya? Y al final un par de comentarios de qué es lo que sigue en Dynamics, perdón, en Application Insight. Bueno, primero vamos a hablar del monitoreo operacional. Y para esto voy a hacer una pequeña analogía con lo que nos pasa en la vida diaria. Por ejemplo, la mayoría que maneja un auto, ¿ya? Cuando maneja y sabemos que los accidentes están a punto de ocurrir por distintas causas, entonces tenemos el tema de la causa y efecto. Por ejemplo, una causa es que la temperatura de los frenos esté por encima del umbral seguro. ¿A cuánto les ha pasado cuando, por ejemplo, van bajando de un cerro o de una colina y van frenando todo el tiempo? En algún momento eso va a representar una falla de frenos. Acá en Santiago, por ejemplo, tenemos los centros de esquí, ya, entonces a la hora de retirarse hay que ir bajando y hay mucha gente que va frenando todo el tiempo. Entonces va a llegar un momento donde puede ocurrir un accidente, una falla de los frenos, ¿ya? Luego, otra causa, por ejemplo, cuando en los neumáticos tenemos un nivel de seguridad en el trillaje, ¿ya? Lo cual puede hacer que podamos perder la tracción. Luego, el exceso de velocidad, ¿ya? Que también podamos perder el control. Y el tema del aceite, que no se cambia por mucho tiempo, ¿ya? Eso puede ocurrir una falla de motor. Bueno, ¿cómo prevenimos esos desastres? Ya, esos desastres los prevenimos a través de las señales. Si nosotros estamos manejando ya y tenemos una serie de testigos, acá le llaman testigos, a todas las señales que aparecen en el panel de control del auto. Entonces, si a mí me aparece una señal de que existe una temperatura muy elevada en los frenos, entonces la alerta se me dispara y que tengo que tomar acciones, ¿ya? Por ejemplo, cambiar frenos si esto me ocurre con cierta frecuencia. El tema de los neumáticos igual, me va a llevar a hacer cambio de neumáticos, velocidad, y si tengo exceso de velocidad, reducir velocidad,
y aceite también a cambiar de aceite. Entonces, acá podemos ver que para cada señal existe una alerta y una acción. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos venido en Dynamics ya con los ojos cerrados porque no tenemos estas señales? Hemos trabajado mucho tiempo, eh, hemos invertido muchas horas, por ejemplo, en tratar de replicar problemas que suceden en un ambiente productivo, bajando datos a un ambiente de UAT, luego descomprimiendo la base de datos a un ambiente de desarrollo para que al fin encontrar un medio y poder hacer un debug de lo que sucede. Entonces, de esa forma, teníamos que encontrar los problemas. Lo cual es una acción de soporte bastante reactivo, ¿no? Digamos, el problema ya está generado, el problema ya está pasando en un ambiente y esperamos y tenemos que pasar toda esa cantidad de horas hasta tener la data en un ambiente de desarrollo y hacer un debug. Entonces, tenemos simplemente un soporte reactivo. Pero ahora con Application Insight podemos tener un soporte proactivo. Podemos detectar fallas antes que ocurran. Igual más adelante quiero comentarles con un par de ejemplos lo que he podido ver en implementaciones en las que hemos estado trabajando con Application Insight y que nos han ayudado a prevenir problemas, ¿ya? Que difícilmente se podrían identificar con un debug, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del monitoreo? El monitoreo tiene una visibilidad en tiempo real, que eso es lo interesante. O sea, con el monitoreo puedo ver en tiempo real, por ejemplo, más adelante vamos a ver cuántos usuarios están ingresando a mi aplicación, cuántos usuarios están ingresando a un formulario determinado en tiempo real. Luego, diagnóstico proactivo, lo que les decía. Puedo tomar acciones de forma proactiva antes que estas ocasionen un problema mayor. Luego están los dashboards accionables y esto es algo bastante interesante porque los dashboards, ¿ya? Que inicialmente Microsoft libera o que alguien lo entrega en el GitHub, ya nosotros podemos personalizarlos de acuerdo a la medida en la que necesitemos en los proyectos. Luego tenemos el tema de integración continua, ya que es bastante interesante para poder optimizar el monitoreo y tener una especie de flujo de trabajo con alertas, etcétera. Y lo más importante es que podemos tomar decisiones en base a datos reales. Por ejemplo, algo que yo sé que a muchos les ha pasado cuando salen en vivo, ya escuchan el comentario, oye, tengo un formulario que está lento. Y muchas veces tomamos ese comentario o esa búsqueda de soporte como algo subjetivo. Bueno, debe ser que está acostumbrado a otro sistema que es más rápido y que es más lento, no sé, pero no podemos validar o ver efectivamente si está lento. Entonces, acá vamos a poder ver si efectivamente un formulario está lento, ¿ya? Y cuánto está tardando en promedio, cuánto es el tiempo mínimo, tiempo máximo que ha tardado en cargar ese formulario. Y así podemos verificar y entender el problema, si es real, ¿ya? Y podemos tomar acciones. Bueno, para hablar de eso, quiero hablar algo muy importante que es monitoring by design, ¿ya? Y antes de entrar a hablar de esto, el hecho de tomar la decisión de medir ya Dynamics, ya es una decisión en equipo que debe hacerse al empezar, que debe tomarse en cuenta en los inicios del proyecto. Ahora, esto también tiene una serie de riesgos y beneficios. Por ejemplo, ¿qué beneficios tengo? Que puedo detectar de forma temprana problemas que puedan ocurrir en ambientes UAT o en ambientes de desarrollo inclusive. Pero, ¿qué cosas en contra puedo encontrar? Por ejemplo, cuando puedo hacer un ordenamiento de los formularios más lentos, imagínense que todos los formularios de desarrollo que yo haya hecho estén en el top 10.
todos los formularios lentos son desarrollados por mí. Entonces, eso también es un riesgo, ¿ya? Que tenemos que saber tomarlo antes de empezar e ir midiendo lo que va a pasar en el proyecto. Bueno, ¿por qué es Monitoring by Design? ¿Ya? Este diagrama nos refleja la filosofía de Monitoring by Design dentro del marco de Fast Track. La premisa es que este monitoreo no se debe añadir al final del proyecto, sino al inicio del proyecto. O sea, tiene que ser un tema planificado, ¿ya? Porque todo debe empezar en la fase inicial cuando se sientan todas las bases. Por ejemplo, esto debe ser mencionado o introducido ya desde los kickoff, ya con el partner, con el cliente y los stakeholders, ya. Y además es importante definir los casos de uso que se van a monitorear como prioridad, porque si llegamos al final o llegamos muy tarde, el cliente puede entrar en un colapso y puede decir, oye, quiero medirlo todo, pero medirlo todo, digamos, o sea, tenemos que evaluar casos que sean más complejos o importantes del negocio o que tengan mayor riesgo para que podamos ir midiendo. Luego, en la etapa de implementación es donde vamos instrumentando la telemetría dentro del sistema. Y a continuación vamos a hacer un ejemplo de cómo instrumentamos esta telemetría, ¿ya? Y es acá donde se van configurando los primeros dashboards, ¿ya? Las primeras alertas, ¿ya? Y además se generan mecanismos de control para detectar estos errores y analizar y medir la salud del sistema. Luego pasamos a la fase de preparación, donde antes de hacer el despliegue del ambiente de producción tenemos que validar el entorno, ¿ya? Para que el entorno productivo cuente con los dashboards y las alertas configuradas de forma correcta, ¿ya? Esto, por ejemplo, durante el Go Live Readiness, ¿ya? Se tiene que verificar que el sistema esté preparado para detectar anomalías. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque fíjense que anteriormente había una iniciativa de hacer este monitoreo a través del LCS, pero el LCS ya tiene más, no sé si 10 años o más de 10 años de vida, y es una aplicación que ya va a deprecar. Entonces, toda la iniciativa de hacer este seguimiento y alerta ya ha ido quedando atrás, donde el monitoreo con Application Insight ha ido tomando fuerza a tal punto que cuando desaparezca el LCS ya no va a ser opcional, va a ser prácticamente obligatorio. Entonces, estamos en una fase de transición, ya donde es la mejor etapa de poder adoptar estas tecnologías e implementarlas en nuestro proyecto. Bueno, finalmente llegamos a la operación donde el monitoreo entra en acción, ¿ya? Y ya no hablamos solo de configuración, sino de monitoreo continuo, análisis proactivo de tendencias y mejora continua, ¿ya? En esta etapa es como que cerramos el ciclo de implementación, ¿ya? Y ya tenemos una base fuerte de logs donde almacenamos la información y donde esta herramienta se vuelve una herramienta estratégica para la evolución de la solución. Y lo más importante es que, por ejemplo, cuando se implementan rollouts, vamos a poder ver en tiempo real cómo eso afecta el rendimiento de nuestro sistema, que es una parte de esta aplicación. En resumen, considero yo que Alex, Sí, perdón, sí. hay una mano levantada. Creo que Franco quiere decir algo. ¿O fue sin Sí. querer? No. Quiero hacer una consulta antes que pase por ahí otro tema. Esto que está comentando de la herramienta, ¿está hablando sobre cuando inicia un proyecto o se puede utilizar esta herramienta en cualquier etapa del proyecto? Es decir, por ejemplo, si ya está en productivo, ¿se puede implementar esta herramienta para justamente monitorear o tiene que ir de la mano sí o sí del inicio del proyecto? Buena pregunta, Franco. Y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta, igual no duden en interrumpirme porque no estoy viendo las manitos, ¿ya? Yo te Eh, aviso, si no. ok, súper, muchas gracias. Ya, buena pregunta. Esto se puede implementar en cualquier momento. De hecho, desde ya, yo considero que estamos llamados a actualizar a la base instalada,
¿ya? De todos los clientes que tengamos y que tengan implementado Dynamics 365, F&O, ¿ya? Se puede implementar cuando quieran, pero realmente cuando es que vamos a sacar el mejor provecho es cuando empezamos en el proyecto, cuando le damos espacio a este diseño de monitoreo desde la fase inicial, donde deja de ser un accesorio adicional, sino una parte importante del proyecto, ¿ya? O sea, eso quiere decir que ahora, si tengo proyectos que están en implementación o que ya salieron Go Live, yo correría a implementar esto. De paso, hay una especie de aprendizaje, ¿ya? Y es así, porque uno, la verdad, probando, equivocándose, aprende, ¿ya? Y cuando empieza un proyecto desde cero, lo aplicamos, pero sí de forma casi mandatoria, o sea, debiésemos hacerle espacio, ¿ya? Por eso es que Microsoft está impulsando esto bajo el equipo de Fast Track como el monitoreo por diseño, ¿ya? Entonces la respuesta es en cualquier momento, pero ideal cuando empieza el proyecto. Bueno, y en resumen, monitoring by design significa que el monitoreo no se improvisa. Y eso para reforzar la respuesta a tu pregunta. Se concibe, se diseña, se vive a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Ya? Con proyectos que ya están en vivo, el principal beneficio que podamos obtener es ir a atacar puntos que están muy calientes o muy complicados y podemos ir a ayudar y bajar, ¿ya? De hecho, yo he estado en presentaciones donde mostramos esto de monitoreo, ¿ya? E instrumentación y el cliente al tiro salta y dice, quiero tenerlo, quiero implementarlo. Y bueno, es una herramienta bastante interesante y bastante útil para que lo implementemos. Bueno, ahora vamos a hablar de Application Insight, ¿ya? Para hablar de Application Insight tenemos que entender que Application Insight es un componente dentro de Azure Monitor, porque Azure Monitor en realidad es el módulo, vamos a decirlo así, que engloba varios componentes, ¿ya? Donde Azure Monitor es una plataforma completa que sirve para monitorear, analizar y responder en tiempo real sobre cualquier carga de Azure. Fíjense que, por ejemplo, ustedes tienen una carga de Azure, crean un sitio web, por ejemplo, en Azure, que no tenga nada que ver con Dynamics. Igual Azure cuando crean el sitio les va a crear el componente de Application Insight por debajo para medir ciertas métricas básicas y les va a ir tomando datos. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Bueno, ahora vamos a ver la telemetría con Dynamics 365 puntualmente para ir directamente a los ejemplos y ver un par de casos de uso. Tenemos la telemetría disponible básicamente en 4 tablas para lo que es F&O, ¿ya? Tenemos varios logs dentro de lo que es Application Insight, como pueden ver en esta pantalla, ¿ya? Pero 4 son los que se cargan de forma nativa dentro o a través de Dynamics. Por ejemplo, el form loads, ¿ya? Que carga todo lo que tenga que ver con acceso a páginas, sesiones de usuario, etc. El de excepciones, ¿ya? Todos los errores de X++, ¿ya? Y luego hay 2 especiales que son los Custom Events y Custom Metrics que los usa Microsoft para cargar temas de batch, etcétera, temas de instrumentación en X++ personalizada, customizada, etcétera. Y ahí vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, no puedo seguir adelante sin hacer una mención honrosa a un nuevo lenguaje que se introduce en este mundo, ya que igual nos tocó descubrir que es el KQL, el Custom Query Language. Ya, este es un lenguaje de solo lectura diseñado para consultar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. ¿Ya? Y tiene cierto parecido con lo que es SQL, ¿ya? Pero
está abocado directamente a hacer consultas sobre estos logs, ¿ya? Que representan grandes volúmenes de información. Y no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando yo estoy partiendo un sistema con su SQL, que el primer día puede generar 1 megabyte, 2 megabytes, etcétera. No. En cuanto a monitoreo, el log que genera es bastante grande. Tenemos un ejemplo acá que lo voy a mostrar más adelante. Casi nos está generando 4 gigabytes de información por día, ¿ya? Entonces, si tú tienes un volumen aproximado de 4 gigabytes por día, entonces viene esta herramienta que es bastante útil para poder navegar en esa información. Imagínate, con la suma de los días ya la información se hace bastante pesada. Bueno, acá tenemos una serie de formularios, ¿ya? Que son los dashboards que nos entrega, que hace referencia a Microsoft, que están disponibles en GitHub, ¿ya? Para que podamos visualizar los indicadores que tenemos, ¿ya? La verdad que son bastante interesantes y además nos ayudan a entender cómo funcionan. Pero no significa que nos quedemos con estos dashboards, sino que personalicemos de acuerdo a la necesidad y al criterio del negocio. Y lo mismo con los errores, que más adelante voy a mostrarles cosas bastante interesantes respecto a cómo podemos hacer una medición más concreta, etc. Y acá viene la cereza del pastel, la telemetría de los batches, de los tan temidos batches. La telemetría que tenemos sobre los batches es muy interesante. De hecho, puedo decirles que nos ha salvado en 3 oportunidades durante un UAT, porque realmente ustedes saben que muchos procesos corren en segundo plano y no tenemos visibilidad de qué está pasando. Hay un reporte en el LCS que te muestra por ejemplo, el consumo de un servidor de AO, si está bien, si está elevado, etcétera. Pero no te dice qué está pasando con las tareas. Y esto es bastante interesante. Pero lamentablemente todavía está en fase preview. Yo he hecho las consultas a gente que está en Microsoft igual. Por ahí he lanzado un par de consultas. Y aparentemente a partir del primer trimestre del próximo año ya va a pasar a versión ya oficial para que todos puedan utilizarlo. Pero desde ya es muy útil porque lo usamos en los ambientes UAT y la información que te genera es bastante buena. Bueno, ahora vamos a pasar al ejemplo de hacer una instrumentación, ¿ya? Como prerequisito tenemos de que esto del monitoreo tiene que estar habilitado dentro de las features, ¿ya? Anteriormente, hace como un año y medio, venía como opcional, pero ahora ya está viniendo como habilitado por defecto, ¿ya? El tema, por ejemplo, de los batch ya están habilitados desde la versión 10.044, específicamente una versión, ¿ya? Pero ya plenamente en la 10.045, porque es bastante nueva ya. Y bueno, como mencionaba, este prerequisito es importante. Vale la pena verificar que esto está habilitado, porque si no, no va a funcionar nada. Y ahí vamos a la configuración. Tenemos esta configuración en entornos de desarrollo y en entornos de producción, donde uno activa qué es lo que quiere instrumentar, qué es lo que quiere registrar en el log. Si se fijan, acá yo lo hice a propósito. En UAT tenemos más opciones porque justamente son los de los batch, ¿ya? Y lo más interesante es que podemos capturar toda esta información de los batch. Cuándo empieza un batch, cuándo se detiene, cuándo está congelado o está como en cola, digamos, cuándo falla, cuándo está limitado, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver ahora igual. Bueno, acá tengo. Y para que hagamos un ejemplo, y ahí voy corriendo un poquito con el tiempo porque
ahí vi que ya estamos y media. Bueno, para hacer un monitoreo, que esta parte es bastante sencilla, yo me conecto a Azure, ¿ya? Entonces acá me voy al componente Application Insight y si no pueden buscarlo acá como Application Insight igual. Voy a crear uno, ¿ya? En un grupo de recursos que ya tengo Application Insight. ¿Qué nombre le puedo poner? Por esta vez le voy a poner el mismo nombre de mi ambiente, solo para efectos de demostración. Ya. Acá es importante que el recomendable que el objeto de Application Insight se implemente dentro de la región donde está el ambiente. En este caso, este ambiente se encuentra en la región de SUSE2, ¿ya? Bueno, acá fíjense que es bastante sencillo, es darle la suscripción, ¿ya? Darle el grupo de recursos y el nombre, y directamente le dan crear. Él empieza a hacer una validación y le dan crear, ¿ya? Mientras va creando, me voy a autenticar acá, vi que la página se salió. Ya. Bueno, ahí tenemos el componente que se va creando, ¿ya? Está haciendo el espacio para poder funcionar. Ya. Acá es importante tener algunos detalles de mi aplicación. Lo que les decía es que vamos a verificar que el componente esté implementado en la misma región donde está implementado el ambiente. En este caso es SUSE2, ¿ya? Vamos a Azure, ya el objeto ya está disponible. Bueno, una vez que ya esté disponible el objeto, ¿ya? Ahí lo tenemos. Vamos a Dynamics, ¿ya? Vamos al apartado de monitoreo y telemetría. Ustedes lo pueden buscar acá. Monitoring, si está en inglés. Monitoring, ¿ya? Monitoring and Telemetry Parameters. Entramos. Fíjense que esto era lo que les mostraba. Todo estaba, bueno, en este caso todo está apagado. Ya. ¿Y cómo empiezo a configurarlo? Acá. Primero necesito el ID del ambiente. ¿Dónde está el ID? Acá. Es este Environment ID. Ya, lo copio y lo pego. Le digo qué tipo de ambiente es y doy guardar. Bueno, una vez que ya esté guardado, ya, me voy al registro. Ya, son tres pasos. Declaro el ambiente, me voy al registro. Y acá tengo que decirle cuál es la cadena de conexión hacia el componente de Application Insight. Y eso se encuentra acá, en Connection String. Copio esa cadena de conexión, ya, y la pego acá. Y le doy guardar. Listo. Una vez que está guardando, ya, ahí está guardado, me voy al tercer paso que es configurar. Y es acá donde activo todo lo que necesito medir, ¿ya? Métricas personalizadas, ejecución de formularios, sesiones de usuario, errores de X++, los traces, el tema del DMF y los eventos de Warehouse, ¿ya? Entonces, ahí lo tengo activado. Le doy guardar y desde este momento ya se está registrando los logs. Quiere decir que si yo entro a un formulario, ya se va cargando, ya se va cargando la data en el objeto de Application Insight. Se va cargando datos acá.
¿Y dónde vamos a ver esa data? Acá, en estos logs, en el apartado de logs de monitoreo, vamos a poder ver esos logs. En la presentación nos había visto que, por ejemplo, vamos a ver lo que es el ingreso de páginas a través de este log, ¿ya? Ahora, es importante acá entender y saber que existen dos tipos de instrumentación, ¿ya? Que es la Alex. nativa. Sí, dime. Franco, sí. Franco tiene duda. Pregunta Sí. directo, Franco. Bueno, listo. No, yo porque no lo quiero Sí, sí. interrumpir. No, pero antes de que pase a otro tema, con el tema de logs digamos, y el almacenamiento me imagino que eso es constante, ¿no? O sea, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene que tener el cliente? Pues entiendo que se paga una cantidad de tamaño de base de datos, entiendo eso, y cuánto implica esto, ¿no? De crecimiento en cuanto a capacidades. Si Ya. está, digamos, todo el tiempo Buena, almacenando. sí, buena pregunta. Lo que uno tiene que definir son los términos de retención, porque no es viable que yo pueda retener la información por siempre, ¿ya? Además, Claro. el tema de la instrumentación, bueno, yo veo casos que están pasando en tiempo real y la información del pasado no me sirve mucho. En volúmenes son como casi para una implementación de aproximadamente 300 usuarios. Esto es un estimado y al final hago el ejercicio del cálculo. Son como 3 a 4 gigabytes de información diaria que se van cargando. Entonces lo configuramos para que la retención sea 30 días. Quiere decir que hasta 30 días atrás ya se está eliminando la información, ¿ya? Ahora hay periodos de retención más largo, por ejemplo, para temas de auditoría hasta de 12 años, pero con las mínimas funciones para por exigencias de auditoría, etcétera, pero eso tiene otro objetivo, ¿ya? Vamos a ver igual eso, más adelante es un tema bastante interesante, vamos a entrar en detalle para ver ese tema, ¿ya? Y además agarramos la calculadora y te digo cuánto más o menos sale hacer esto. No quiero llegar con el tema de decir, no, es barato, no. Tiene su costo, ¿ya? Y por eso te digo, es importante partir con esto del proyecto, hacer las estimaciones de entrada para poder entender y darle visibilidad al cliente. Pero igual más adelante vamos a entrar más en detalle con esto. Consulta. Perfecto. Antes, así no te cortamos de vuelta. Dale. Entonces la idea es que esto esté activo constantemente. Sí. Yo lo hacía más como una herramienta de, bueno, quiero identificar un problema, estoy teniendo un problema, activo, lo dejo un día, 2 días, una semana, porque no tiene también un costo no costo económico, costo de rendimiento de la aplicación, tener activo esto. No, el costo rendimiento sobre Dynamics es 0. O sea, no nos afecta en nada el rendimiento de Dynamics, ¿ya? El costo viene por el consumo en Azure bajo el cobro Pay As You Go, ya paga lo que consumes, Sí. y el rendimiento se ve afectado en Dynamics, pero no te afecta en nada, perdón, el rendimiento se ve afectado en Azure. No te pega en nada absolutamente en Dynamics. Dynamics no siente nada de lo que está siendo monitoreado. Bárbaro. ¿Ya? Bueno, porque eso generalmente viste que muchas veces las herramientas de monitoreo tienen una carga sobre las aplicaciones. Entonces, por eso, bueno, la pregunta era esa, porque ya de por sí anda bastante lento, como para meterle algo que ande más lento, lo haga más lento todavía. Claro. Y eso se podría dar, ya, ojo que no, eso se podría dar cuando yo hago una instrumentación personalizada sobre algún gap y quiero medir el inicio y el fin. Y si lo hago mal, ya, o sea, que no esté bajo la recomendación de Microsoft, que no esté instrumentado de una buena forma, ya, eso sí me puede representar un problema. Por ejemplo, hay ciertas cosas que no puede estar dentro de un try catch, etcétera. ¿Ya? Entonces son buenas prácticas que debo aplicar. Pero eso es cuando yo quiero meter esta instrumentación directamente al código fuente.
¿ya? Que no está mal, que está muy bueno, porque hay ciertos procesos que necesito seguir muy de cerca, como la integración de un diario contable que tiene que hacer muchas cosas, crear cosas, bueno, estoy hablando de una integración más compleja que tiene que ir a crear valores de dimensión, clientes, proveedores, etcétera. Entonces, yo puedo hacer una instrumentación detallada para saber dónde está y no estar perdido, digamos, ¿ya? Entonces, sí hay las dos formas y ahí hay que tener cuidado con el tema de instrumentarlo bien. Pero en la forma como yo les estoy mostrando, de la forma nativa, no tiene ningún recargo a nivel de performance sobre Fanon, ¿ya? Entonces, esto lo pueden hacer libremente, directamente y no les va a pasar nada. Bárbaro, gracias. Ok. Bueno, ya, y lo otro es que, por ejemplo, si yo quiero esto hacerlo en entornos de desarrollo, digamos, por ejemplo, tal vez no me interesa mucho quién ingresa a qué página, porque obviamente el desarrollador es el que es el único que está ingresando, entonces esto lo puedo desactivar, no me sirve, por ejemplo. Y ahí tengo que ver qué cosas me sirven para justamente el volumen de datos, ¿ya? Y eso también quiero hablar más adelante, que es interesante porque existen planes para llevar adelante esto. Bueno, ahora, Creo que alguien quiere preguntar también. Ali. allá. Hola, buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta. Yo esta parte del Insight, yo lo he probado y lo he implementado del lado de Business Central, pero tengo una consulta. Por recomendación, ¿no? ¿Yo puedo tener un solo Insight para todos los entornos o es recomendable tener uno por cada entorno? No, es recomendable para cada entorno, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay tramos de, por ejemplo, de costos donde puede afectarte de forma severa. Entonces, si tengo para entornos, por ejemplo, de desarrollo UAT donde es bastante bajo, digamos, el consumo, yo lo hago por un Application Insight que esté en un plan específico para cosas de desarrollo. Y lo de UAT para cosas de UAT y producción, etcétera. Entonces, no es que no se pueda, sí se puede, pero tenemos que ver también cuál es la estrategia que queremos afrontar. No es lo más recomendable ponerlo todo en una sola bolsa, ¿ya? Porque ahí Claro, también claro. nos impacta en el tema del bolsillo y de los planes que queremos adoptar. Justamente es uno de los últimos slides que ahí están saltando varias preguntas y que ahí vamos a poder resolver y explicar de Perfecto. forma más Muchas detallada. gracias. Ok. Bueno, les decía que ahora vamos a ir a ver unos ejemplos. Ya tengo acá un ambiente donde tengo ya que fue generado durante un UAT. Si yo ingreso acá al log de páginas, voy a ingresar y fíjense que acá ya tengo capturada data de de varios días atrás, ¿ya? Y acá se guarda data bastante completa, por ejemplo, fecha y hora, el formulario al que accedieron, cuánto tardó en cargar el formulario, ¿ya? Eh, cuál es el usuario que ingresó al formulario, ¿ya? Esto de desde dónde ingresó, bueno, es porque es una aplicación web y del data center donde se encuentra, ¿no? ¿Ya? Y así, y tiene muchos detalles, ¿ya? De toda la información del usuario que va ingresando. Ahora, ¿cuáles son los primeros insights interesantes que nos vienen con esto? Por ejemplo, si yo voy a cargando acá la parte de users, ¿ya? Dentro de Azure, ¿ya? Esto sí lo puedo ver dentro de Azure, no necesito configurar nada, de hecho ya viene como configurado. Fíjense, puedo ver cuántos usuarios ya están conectados en ciertos tramos de horas o bloques de horas. A las 8 había 24 usuarios. A las 9:37 había 25 usuarios. Entonces, esto te dice cuántos usuarios estaban conectados al sistema. Tengo algunos otros insights, por ejemplo, ¿ya? Que vienen acá acerca de la performance.
¿ya? La performance se mide con un indicador que es el Apdex. El Apdex es un indicador que está asociado a la experiencia del usuario. ¿Cuánto te demora en cargar una página, por ejemplo? 1 segundo, 10 segundos, 30, 1 minuto. Entonces, el Apdex es un indicador que está entre 0 y 1, ¿ya? Donde 0 es pésimo, ¿ya? Y 1 es, o sea, exitoso, digamos, o aceptable. Entonces, dentro de ese rango va variando la experiencia. Y ojo, no es solo para Dynamics, es para cualquier sistema, ¿ya? Donde yo capture esa información y voy a entender si es aceptable o no es aceptable el comportamiento. Perdón, acá, fíjense, ¿ya? Que tenemos un score de 0, que significa que es inaceptable, ¿ya? Que está tardando más de lo que en tiempo de estándar un usuario tendría que esperar para acceder a ese formulario, ¿ya? Entonces es bastante interesante. Ahora, ¿qué nos ayuda a hacer esto? A tener foco de los formularios que están teniendo mayor carga y además ver otros componentes, porque alguien me podría decir, pero ¿cómo puede ser posible que todo esté inaceptable? También tenemos que ver que este ambiente es un ambiente Tier 2, UAT, que tiene una capacidad limitada de cantidad de usuarios, pero si ingresan más usuarios, entonces va a empezar a haber una degradación. También tenemos que analizar las cosas por ese lado. Y otra cosa bastante interesante es que vemos el timeline de los usuarios. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a ver el timeline de este usuario. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que acá me lista las sesiones de usuario y o sea, que él ha ingresado, ha abierto una sesión, una página, etcétera. Por ejemplo, en esta sesión de las 2:30 ha estado 14 minutos. Y acá podemos ver ya qué hizo en cada sesión. Por ejemplo, una más representativa, esta puede ser. No, acá. Bueno, ahí hay sesiones de usuarios donde vamos a poder ver que acceden a formularios. Por ejemplo, acá está. Ingresa este formulario a las 2:02 p.m., luego ingresa este otro formulario, etcétera. Para temas de auditoría esto es bastante interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El tema de quién ingresó a qué formulario y resulta que nadie ingresó, no, nadie hizo nada, nadie cambió los parámetros, pero con esto podemos identificar. Para temas de auditoría está muy bueno porque te dice exactamente la hora que este usuario ingresó, ¿ya? Ahora, no, Application Insight no está diseñado para guardar qué valor cambió. Para eso hay otro módulo de auditoría que se activa dentro de Dynamics que bueno, eso es otra charla. Pero acá ya nos dice ya quién ingresó a qué página, a qué hora, ya, y cuánto tiempo estuvo inclusive. Ya que igual es bastante interesante porque más adelante vamos a ver eso. Cuando, por ejemplo, se está instalando paquetes a producción y mandamos un mail que nadie se ha conectado, lanzamos la actualización, pero seguían habiendo usuarios conectados, entonces claramente eso se cayó y si hay alguna queja, ya tenemos cómo evidenciar que se avisó y que los usuarios que fueron afectados, ya, bueno, ahí tienen que sujetarse a la notificación que se hizo. Bueno, otra cosa interesante de esto, ya que a mí la verdad me voló la cabeza, ya es el tema de los user flow. Yo puedo ver el comportamiento que tengo en mi sistema de acuerdo al objeto. Por ejemplo, un objeto muy conocido es la sales table. Aquí voy a poner data de hace días atrás. Fíjense esto, tengo un mapa de cómo la gente ha ido ya interactuando con este formulario de la sales table. Me dice desde dónde está ingresando y hasta dónde está yendo. Ya, ¿y esto por qué es interesante? Por ejemplo, quiero mostrarles acá, tengo un caso que capturé hace tiempo atrás,
Fíjense, tengo este formulario y que gran parte de los usuarios estaba ingresando al sistema y estaba con este formulario. Ya notificaron que este formulario estaba presentando una lentitud extrema, que se estaba demorando en cargar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, una locura. Y esto nos dice qué pasaba después de que ingresaban al sistema. ¿Qué pasaba? Se iban del sistema. Acá hay un apartado que dice Session Ended. Entonces acá viene la frustración del usuario. Y para el ERP, digamos, no sé si, bueno, hay algunos que sí les aporta porque entienden por dónde está yendo la frustración del cliente o del usuario final. Pero, por ejemplo, si lo llevamos esto, no sé, a una aplicación web donde yo tengo un carrito de compras y si estoy viendo que cuando la gente llega al carrito de compras pone sus productos y se sale, es porque algo está mal, algo está pasando. Y ese es un insight muy importante del comportamiento que están teniendo mis usuarios, que es una herramienta bastante útil y poderosa. Bueno, ahora, todos los datos que hemos visto están dentro de acá de Azure, pero rápidamente quiero mostrarles qué podemos hacer fuera de Azure, ¿ya? En el Data Explorer de Azure. Bueno, no están fuera, es una herramienta que nos ayuda a ver estos dashboards, ¿ya? Si yo me conecto acá, tengo algunos dashboards, por ejemplo, el que les mostraba, el de Batch, ¿ya? Y acá en tiempo real me está revisando el comportamiento de los servidores Batch. Acá tengo la distribución de carga. Si en algún momento, por ejemplo, yo ejecuto tareas directamente sobre una OS, acá se debiese reflejar y además si es de alta carga, acá se puede expandir, digamos, y ver qué servidor de AOS tiene la mayor carga. Entonces, cuando vaya a Microsoft y pida un soporte porque algo está lento, puedo decirle, oye, este AOS está por caer, no sé, estoy teniendo problemas, y entonces ya puedo ir no a ciegas, sino con la información preparada. Bueno, esto otro es cómo tengo la ejecución de tareas, ¿ya? De los batches. Por ejemplo, acá hay un promedio de 200 tareas que se están ejecutando, ¿ya? En tiempo real. Luego acá tengo las tareas que está ejecutando cada AOS, ¿ya? O sea, si se fijan, todos los AOS están performando todo el tiempo. Y acá tengo ya las colas, ¿ya? Y las colas que va recibiendo Dynamics para ir procesando la información. Ahora, este es un escenario, completamente normal y sano, pero quiero compartirles un escenario ya bastante interesante que capturé en algún momento y este es el escenario, no sé si digamos catastrófico. ¿Qué pasó acá? En algún momento las tareas, que eran 300, 400, se dispararon a 4000. Fíjense, acá está 4000. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los servidores AOS? Las tareas se cortaron a cero. O sea, es como que se pusieron de huelga y dejaron de trabajar. Y la cola de los batch empezó a subir. Entonces, este es un escenario claramente, ¿ya? Que está pasando algo o se está viendo afectado. Ahora, ¿cómo por ejemplo esto nos sirvió? Cuando detectamos el problema, que justamente era un fin de semana, preguntamos, ¿alguien instaló algo? ¿Alguien puso en funcionamiento algo? No, todos decían, no, nadie había subido nada, ningún cambio, algún desarrollo, nada de nada. Y preguntamos, porque acaba, ¿el día X a las 12 en punto se subió algo? Ah, sí. Ese día a las 12 en punto sí se subió algo. Ah, entonces es eso. Y fueron y lo bajaron, ¿ya? Y se normalizó la tarea. Entonces, esto es muy importante porque nos ayuda, o sea, ya no estamos a ciegas, nos dice cuándo empezó la anomalía.
Lo mismo que este otro caso. Este es otro caso, igual una anomalía severa, donde fíjense que Dynamics, toda la infraestructura se defiende. Acá en el gráfico pueden ver que hay una defensa donde se van deteniendo los trabajos por ciertos lapsos de tiempo. Entonces quiere decir que hay algo que está provocando esto. Y a la par, la cola también se está disparando. Entonces, son este tipo de anomalías que podemos revisar y validar y que nos van a ayudar a identificar problemas. Bueno, ya vamos terminando. Antes de terminar, quería que mostrarles algo igual que es bastante interesante. Ya. Por ejemplo, este dashboard que estamos viendo no es el estándar de Microsoft, sino es uno que fuimos personalizando con el equipo, ¿ya? ¿Qué cosas me pueden ofrecer? Por ejemplo, los top 20 formularios más utilizados, nativos y de desarrollo, sobre los cuales podemos tener un seguimiento más controlado. Cantidad de usuarios por hora, ¿ya? Y esto es lo que les decía anteriormente. A las 4 de la mañana lanzamos una actualización y habían 21 usuarios conectados, ¿ya? A las 5 seguían 25 usuarios. Entonces, estos sí se vieron afectados. Y acá tenemos usuarios en línea durante la última hora. Entonces, ya sé quiénes están conectados acá en tiempo real. ¿Ya? No es como el de la herramienta que hay dentro de Dynamics que te dice las sesiones, que eso te da cualquier cosa. Acá tengo ya la vista de usuarios que están conectados en tiempo real. Y acá tengo el apartado de los usuarios, cómo han ido interactuando. Claramente esto es de noche y empieza el día, van subiendo, van, ¿ya? En líneas de tiempo. Y acá tengo un gráfico de quién está consumiendo el sistema. ¿Cómo me ayuda esto? Por ejemplo, si veo una anomalía en la noche, que algún usuario está conectado y está haciendo 500 cosas, acá lo puedo identificar fácilmente, ¿ya? Por un tema de seguridad, puedo ir a preguntar y averiguar qué hizo en la noche solo ese usuario conectado y haciendo cosas. Acá tengo otros formularios, por ejemplo, el del Appdex, de los formularios más calientes, o sea, más complicados, que están tardando en abrir, en cargarse. Tengo sesiones de usuario, ¿ya? Tengo acceso a los formularios, ¿ya? ¿Qué formularios, qué usuarios han accedido a esos formularios? Para temas de auditoría nos ha servido fantástico esto. Ejecución de formularios en líneas de tiempo y cuánto tarda en cargar. Por ejemplo, acá claramente hay un formulario que se está tardando 200 segundos en cargar, que son como 3 minutos en cargar. Y rápidamente podemos ver que está pasando eso. Luego tenemos usuarios por formulario. Cada formulario lo ordenamos y vemos qué usuarios están en esos formularios. Y también tenemos un tema de tendencia. La verdad que sería interesante tener toda una sesión para explicarles dashboard, o sea, cada indicador de forma muy detallada, pero por efectos de tiempo no podemos hacer, pero es muy interesante lo que se va formando. Y esto es producto de la implementación y la necesidad que va saliendo dentro de la implementación. Hay otro igual que es bastante interesante, que es el de errores. Ya, esto ahí fue una idea muy interesante de parte del equipo poder separar los errores. Vieron que generalmente el que más produce errores es el usuario de batch, el usuario de admin, etcétera. Entonces por acá se configuró para que ignore a ciertos usuarios que generan grandes cantidades de log. Y lo interesante es que acá podemos rápidamente identificar qué usuario está generando más errores durante la última hora. En este caso vamos a ir a ver el usuario en cuestión acá. Ya, y vemos este usuario y podemos ir a ver acá qué errores le está pasando a ese usuario. Tiene 29 errores de este tipo. 29 errores de este tipo.
¿ya? Acá tenemos los errores en general, etcétera. Entonces, es una herramienta bastante útil, ¿ya? Para poder hacer un seguimiento detallado. Hay mucha más información, pero como digo, por efectos del tiempo no lo puedo mostrar, ¿ya? También te permite hacer paginación para, acá lo hemos utilizado para hacer, agrupar los errores de batch job, del admin y otros componentes como el Data Sync Framework. Bueno, ahora vamos al apartado que igual que todo el mundo se pregunta, el tema del modelo de costos, ¿ya? Y esto es para ir cerrando esta presentación. Tenemos el tema de los planes. El plan más completo, que es el que estamos utilizando para un UAT y para un ambiente de producción y que queremos aprovechar todo el potencial, es el Analytics Retention, ¿ya? El Analytics Plan, perdón, ¿ya? Que tiene todas las herramientas, Log Analytics, el Power BI, Dashboard, Workbooks, etcétera, etcétera, que nos ayudan a hacer este tipo de monitoreo, ¿ya? Pero existen otros planes, por ejemplo, tenemos el plan Basic, que podemos utilizarlo, como les decía en algún momento, para temas de desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, no necesito ver qué usuarios ingresan a qué formularios, etcétera. Solo necesito hacer un seguimiento de errores, etcétera. Entonces, el plan Basic viene bien para hacer desarrollo. Y luego hay otro plan que es el de auditoría, ¿ya? Y que este tiene precios muy bajos, está orientado a retención hasta 12 años, ¿ya? El de análisis, el análisis plan, que es el más completo, se recomienda tenerlo en hasta 30 días. O sea, se puede programar para que esté hasta 2 años, ¿ya? Pero dependiendo del volumen de la información que vayamos generando, ¿ya? Ahí vamos programando y configurando esto. En el caso que estoy mostrando, solo lo tenemos hasta 30 días. Y a continuación viene el tema de los precios y costos. Bajo el esquema de Pay As You Go, ya tiene un costo de $2.30 por gigabyte. Si yo me paso a 100 gigabytes por encima, este costo va a ir rebajando, como todo, ¿no? Si utilizo más, ya el precio del gigabyte va a ir bajando, pero no tanto, ¿no? Como pensaría. Entonces, tomamos como base de referencia este costo de $2.30 por gigabyte. Y entonces vemos cuál es el consumo de esta implementación que tiene alrededor de 250 usuarios, 200 usuarios por ahí más o menos, está generando datos hasta 4 gigabytes casi, ¿ya? Entre 3 y 4 gigabytes. Haciendo ese cálculo, 4 gigabytes por $2.30, que es el gigabyte, por 30 días son $276 que debiese yo pagar por el plan completo al mes. Si esto sube, pasa a los 100 gigabytes, tengo que configurar otro plan para que me reduzca el costo, ¿ya? Y esto es importante no dejar atrás porque ustedes saben que a fin de mes viene la factura y ahí nos vemos en problemas. Bueno, y para terminar, bueno, antes de terminar, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos? Tenemos Application Insight para instrumentar el Dataverse, Application Insight para el Commerce en Scale Unit y el POS. Tenemos Dashboard recién saliditos del horno, los Dashboard para Copilot Studio con Application Insight. Tenemos cosas que ver en el SCM, el tema del uso de SCM con Power BI. Y lo último, igual que está en modo preview, que viene muy interesante, son los dashboards con Grafana. Con Grafana, si alguien lo utilizó, podemos hacer un montón de cosas, gráficos más interesantes, ya, porque fíjense que la herramienta actual, Azure Data
que estamos manejando tiene limitado a hacer círculos de pi, gráficos de líneas, tendencias, pero hasta ahí nomás. Pero con Grafana esto va a dispararse, ¿ya? Y bueno, hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna duda para ir cerrando esto.